Muy buen día a todos. ¿Cómo les va? Hola Gaby. Hola Lau. Muy buen día. Hola, buen día. Mm, un gusto. Ya vamos a arrancar. Veo que tenemos gente nueva, así que espectacular. Eglis nos dice hola, buen día. Facundo, hola. Muy bienvenidos a todos. Muy buen comienzo de semana ante todo. Ya estamos en 18 de septiembre y es espectacular poder compartir este espacio con Gabriela y Laura el día de hoy. ¿Sí? Ante todo, para los usuarios nuevos nos presentamos. Mi nombre personalmente es María Belén, soy agente de redes y soy quien las va a acompañar a todos en este encuentro, un poco gestionando todas las consultas que tengan. ¿Sí? Y tengo el honor de presentar en esta instancia a dos abogadas espectaculares que nos brindaron su tiempo el día de hoy para poder evacuar todas las dudas que tengan sobre asociaciones civiles, fundaciones y comisiones normalizadoras. Así que tengo el honor de presentar a la abogada Gabriela Piatti, en representación de la Jefatura de Asociaciones Civiles, y a la abogada María Laura Cau, en representación de la Jefatura de Comisiones Normalizadoras. Desde ya, muchas gracias, chicas, por apoyar siempre este hermoso espacio. ¿Sí? Cualquier cosita, Gracias. si quieren, empezamos haciendo unas aclaraciones generales respecto a la a la modalidad del vivo y después pasamos a otras aclaraciones generales ya más bien técnicas, ¿les parece? Sí, perfecto. Bárbaro. En este caso, hay tres puntos principales a tener en cuenta en esta dinámica de vivos. En principio, por cuestiones meramente organizativas, activamos tanto la cámara como el video de los agentes técnicos que están respondiendo, ¿sí? Dejamos baja la cámara y el micrófono de los participantes para poder receptar todas sus dudas, como segundo punto, por escrito vía Zoom, ¿sí? Esto nos ayuda a ser más organizados en el momento del encuentro. Así que todas las consultas que tengan en el transcurso de este vivo, respecto a trámites a ingresar en las áreas de asociaciones civiles y fundaciones o en el área de comisiones normalizadoras, la escriben de forma detallada y nos la comentan vía chat de Zoom. ¿Sí? Eso atenti para aquellos que estén mirándonos desde Facebook, ingresen a la sala que está publicada en la descripción del muro para poder participar activamente de esta reunión. ¿Sí? Y como tercera aclaración es que la duración del vivo va a depender de la cantidad de consultas que haya. Siempre hacemos esta aclaración con Lau para que puedan trasladar todas las dudas que tengan, ¿sí? Así que dicho eso, le doy el paso a estas espectaculares agentes para que si quieren hacer una aclaración sobre unos puntos que estuvieron generando bastantes consultas últimamente en nuestro chat y en nuestras videollamadas. Bueno, perfecto, Belu, muchas gracias. Bueno, uno de los temas que queríamos plantear, que es algo que se nos da como de manera muy recurrente, que genera, o sea, las preguntas de manera recurrente y además genera observaciones también recurrentes o rechazos de trámites en relación a esto, que es el tema del tracto registral. El tracto registral es como la secuencia con la cual se deben inscribir los trámites en IPJ, en IPJ respecto de las entidades. Ustedes tienen que saber de que, esto lo aclaro todos los viernes, perdón, y todos los lunes cuando hacemos el vivo, lo hablamos, surge en cada vivo surge lo mismo. Ustedes tienen que saber que lo que se asienta en una asamblea es lo que efectivamente sucedió en las reuniones en una fundación o en las asambleas en una asociación civil. Lo que efectivamente sucedió, se estampa en papel lo que sucedió en esas reuniones. Y esto es lo que ustedes tienen que determinar, o sea, tienen que asentar fielmente en el escrito. Muchas veces nos encontramos que presentan una asamblea con una elección de autoridades, esa asamblea termina siendo rechazada porque quizás no se siguió el procedimiento determinado, por ejemplo, en su estatuto, para la elección de autoridades.
Entonces nosotros rechazamos ese trámite. Inmediatamente después ingresan otro trámite con otra asamblea, haciendo como una nueva elección. Esto es les estoy poniendo un caso de ejemplo, no digo que siempre sea así. Inmediatamente después presentan otra asamblea de la misma entidad, con otra fecha, eligiendo nuevamente autoridades. Ustedes tienen que saber que la asamblea anterior, porque nosotros rechacemos el trámite, no quiere decir que no sea válida. Esa elección fue válida, no se hizo acorde a lo que determina el estatuto, pero esa elección fue válida. Entonces, yo no voy a poder inscribir esta segunda asamblea porque todavía tengo la primera pendiente. Y eso es lo que nosotros generalmente observamos como tracto registral. Si ustedes no inscriben esta primera asamblea, no vamos a poder inscribir la segunda. Y si finalmente nosotros inscribiéramos la segunda, lo que pasó en la primera quedaría colgado. Y esas autoridades quedarían colgadas y no es lo que corresponde. Tienen que inscribirse en la medida en la que fueron sucediendo los hechos. Por ahí muchas veces, y esto sería otro ejemplo, pasa que nos traen una asamblea, que nosotros terminamos inscribiéndola y con posterioridad nos traen algo de fecha anterior. Yo esa asamblea ya no la voy a poder inscribir, porque ya sucedió algo en el medio al que se le dio inscripción. Entonces ahí estamos cortando ese tracto registral. Nosotros no tuvimos novedades de ese expediente, de esa asamblea anterior. Entonces ya no la vamos a poder inscribir y van a quedar colgadas esas autoridades. Por eso es muy importante tener en cuenta el tracto registral. La secuencia con la que se tienen que inscribir las cosas es la secuencia con la que efectivamente sucedieron esos hechos en la entidad. Entonces hay que tener en cuenta la fecha de los trámites que se presentan. No voy a poder inscribir un trámite de junio del 2023 cuando tuve uno de marzo que todavía está sin inscribirse o que no lo presentaron. Si lo presentan con posterioridad ya no le vamos a poder dar tratamiento, porque se inscribió algo con posterioridad. Aclarando un poco el primer ejemplo que les daba, muchas veces cuando nosotros rechazamos una elección de autoridades porque no se hizo acorde a lo que determina el estatuto, por ejemplo, y les digo que generalmente lo que hacen es traer una nueva asamblea donde sí se hace una elección como corresponde al estatuto, nos planteamos esta situación de que no debieron ignorar esa asamblea anterior. O considerarla como no hecha, porque la realidad es que sucedió, se eligieron esas autoridades, quizás no siguiendo lo determinado en el estatuto, pero esas autoridades se eligieron y son válidas, y de hecho son las autoridades que están ejerciendo la comisión directiva, el consejo de administración, una fundación, y ellas son las que tienen que convocar a una nueva asamblea para corregir estos errores. No es que no vayan por la vía de hacer una nueva asamblea e ignorar la anterior. Lo que deberían hacer es justamente convocar una nueva asamblea para resolver los problemas que hubo en la anterior. ¿Se entiende? Ratificar o rectificar conforme a los errores que tuvieron. Espero que se haya entendido lo que quise decir. No sé, Lau, si vos querés agregar algo más respecto del tracto. No, a mí me parece perfecta la explicación. Sí contar que, bueno, el tracto registral es un principio del derecho registral, que aplica no solamente a este registro, sino lo van a ver en el registro de propiedad de la provincia, donde se registran los inmuebles, en el registro automotor. Es un principio registral que se sigue en todos los registros, que es que los actos tengan un perfecto encadenamiento, es decir, no se salten actos en el medio, para que todo tenga una coherencia en la publicidad. Eso va a impactar no solamente en la registración, sino en la oponibilidad a terceros. Entonces siempre es bueno que refleje exactamente la concatenación de actas respecto del orden cronológico que explicaba Gaby. Es, digamos, en base a eso y viene de un principio general. Más allá de que obviamente la normativa lo replica. Bueno, dicho esto, ya hay un par de consultas. Hay una específicamente que, bueno, la primera es de Jimena, que ella nos comunica que habría un error
en la inscripción de su sede. Para eso le vamos a pedir el nombre de la entidad, que seguramente ya nos lo debe estar transmitiendo, así lo podemos revisar. Sí recordamos que en este vivo no tenemos posibilidad o sea, temporal de entrar a cada uno de los trámites que nos informan, entonces sí hay algunas consultas puntuales que si son de revisión de algún trámite específico, bueno, vamos a comunicarnos después a través de Facebook con el usuario que ustedes nos comuniquen para poder confirmar o no la información que ustedes nos dan. Por supuesto que si hay un error en la inscripción, eso se va a revisar y se va a inscribir correctamente. Si no hay un error, sino que falta la inscripción de algún cambio de domicilio, también se les va a informar y se va a comunicar cuál es el que está inscrito en IPJ. Bueno, Claro, Lau, seguimos. disculpa que te interrumpa, Sí, en sí. ese punto Jime ya nos pasó la denominación y el quit, así que bárbaro. Lo único que nos faltaría, Jime, es tu nombre de usuario en Facebook para poder recontactarte finalizado el análisis, ¿sí? Así que solamente quedamos a la espera de tu nombre de usuario para ya dejar asentado el caso y evaluarlo posterior a este encuentro, ¿sí? Eso, Lau, por mi parte, y ya te dejo para las próximas consultas. Genial, muchas gracias. Bueno, dicho esto, avanzamos con las consultas. Sí, recordamos esto que mencionaba Belén al principio, que el vivo va a tener la extensión de las consultas que hayan. Por ahora solamente hay 2, así que estaría bueno que aprovechen estos primeros minutos para ingresar todas sus preguntas, así las vamos leyendo en orden. Bueno, seguimos con la pregunta de Facundo. Dice: por un lado, mandé para que revisen el nombre de una asociación, pero no pude ver algún campo para poder aclarar las siglas. ¿Se puede modificar? Yo entiendo que él pregunta si se puede modificar la denominación agregando las siglas. Pero igual estaría como, me falta contexto. Están haciendo una reserva de denominación, están queriendo cambiar la denominación de la asociación. La denominación, no sé si es una fundación, si es una asociación, perdón. Ahí lo estoy viendo. Bien, ahí Quería dice, aclarar un poco más la consulta. sí, Porque no... Facu nos menciona que es exacto, esa es la pregunta que mencionó Laura. Lo único que te pedimos, Facu, es indicarnos esto que dice Gaby. ¿De qué trámite se trata y en qué estado está el trámite? Por ejemplo, si estás haciendo una consulta de homonimia o si estás haciendo una reserva de denominación o si ya enviaste la reserva de denominación y te faltó esa aclaración, en qué estadio estás puntualmente, así te podemos derivar a la mejor manera para poder resolver la consulta o en este vivo o con un instructivo que sea totalmente completo y amerite tu respuesta. ¿Sí? Acláranos eso, por favor. Bien, yo leo la pregunta que viene, igual Gaby vos decime porque creo que está enganchada con la anterior, también es de Claro. Facundo, y dice: por otro lado, él pregunta si se puede avanzar con el registro de las autoridades de la asociación mientras esperamos la respuesta del nombre, o hay que esperar la respuesta para continuar. Bien, yo no sé si es que estás haciendo una asamblea y en la misma asamblea querés elegir autoridades y modificar la denominación de la asociación. O si ya está hecha y no sé si estás queriendo hacer la reserva. No estoy entendiendo el contexto de la pregunta, pero bueno, en la medida en la que vos tenés ya la asamblea tratada con la elección de autoridades, podés ir haciéndolo, podés ir presentándola y después, como con posterioridad, podrás hacer una asamblea extraordinaria modificando la denominación. Pero bueno, estoy contestándome en el aire porque no estoy entendiendo el contexto de la pregunta. Perdón, Facundo. Bien, bueno, esto de paso para comentarles, nosotros a veces necesitamos que en la pregunta den algún contexto más para poder contestarles específicamente lo que ustedes requieren. Sí, por ahí relean la pregunta antes de enviarla para ver si se entiende, digamos, lo que quieren preguntar o están transmitiendo correctamente lo que necesitan. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con otra consulta. El usuario está como... bueno, no tendría un nombre específico. Dice: buen día, tengo una asamblea extraordinaria rechazada porque se omitió un punto de la convocatoria en el boletín oficial.
Vamos a volver a realizarla y coincide que ya tendríamos que haber realizado nuestra asamblea anual ordinaria. ¿Puedo convocar a una extraordinaria nuevamente y tratar los puntos de la ordinaria todo junto con la asamblea extraordinaria? ¿No hay elección de cargos en este ejercicio? Bien. Bueno, esto por ahí tiene un poco que ver con lo que estábamos hablando al principio, del tema de cómo resolver cuando una asamblea es rechazada por IPJ. Entiendo que la asamblea que originariamente, no sé si la asamblea que originariamente se hizo y fue rechazada es una extraordinaria, si también tenía elección de autoridades. Entiendo que sí. En realidad no es que tenés que volver a hacer la asamblea, tenés que convocar a una asamblea para ratificar y rectificar los errores que se cometieron en la anterior. Ratificar lo que estuviera correcto, rectificar lo que estuviera incorrecto, y sí podrías, a su vez, agregarle nuevos puntos al orden del día de esta nueva asamblea, tratando el estado contable. Si ya lo tenés vencido, sí podrías hacer eso. Podrías convocar a una asamblea extraordinaria u ordinaria extraordinaria, ratificando y rectificando la anterior, y a su vez sumándole el tratamiento del estado contable que ya lo tendrías como vencido, por decirlo de alguna forma. Sí podrías hacerlo, no hay ningún problema, pero sí tengan en cuenta eso. Cuando nosotros rechazamos una asamblea, no quiere decir que esa asamblea no fue válida, no, lo que se decidió no tiene valor. Sí tiene valor, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si en esa asamblea extraordinaria que vos hiciste elegiste autoridades, esas autoridades que se eligieron son las que tienen que convocar a esta asamblea nueva, en donde ratificarías y rectificarías y tratarías además el estado contable. Correspondería que esas autoridades que se eligieron sean las que convoquen. Bien, ella había agregado que la asamblea que se rechazó se habían elegido 2 nuevos miembros de la Comisión Revisora de Cuentas. Esos cargos estarían vigentes, no tengo que volver a poner el punto de elección en esta nueva extraordinaria, solo salvar los puntos observados. Yo Claro. creo que faltó comentarle si puede en esta asamblea ordinaria hacerla ordinaria extraordinaria y tratar la ratificación y rectificación de la anterior, más los puntos de la asamblea anual. Sí podría. Sí podría. Convocar una asamblea, como les digo, o extraordinaria o ordinaria extraordinaria, y tratar. Rectificar lo que hubiera estado mal en la anterior, ratificar lo que hubiera estado bien, y a su vez tratar los nuevos puntos, estos puntos nuevos, que sería el tratamiento del ejercicio contable. Lo que quedó bien, lo que no se rechazó, se ratifica y se rectifica lo que estuvo como de manera incorrecta realizado. Bien, excelente. Seguimos con la pregunta de Marisa. Sí comentarles que sobre los nombres de las asociaciones no los transmitimos en el vivo porque la idea es evacuar preguntas generales, si bien tienen particularidades específicas, pero que les sirvan a todos. Entonces omitimos la lectura de las denominaciones de las asociaciones o fundaciones que nos vayan pasando. Entonces, Marisa, bueno, vamos a leer tu pregunta, omitiendo el nombre de tu asociación. Dice, mi consulta es, ¿debo constituir una asociación civil? Primero debo hacer la reserva de denominación, luego en la constitución que se presenta el estatuto y el acta constitutiva. En dicho estatuto, ¿es necesario detallar quiénes integran la comisión directiva o solo lo detallamos en el acta constitutiva? Bien, Marisa, vamos a irnos un poquito más atrás para explicarte que tenemos 2 formas de ingresar una constitución en IPJ. Por un lado tenés la constitución modelo de IPJ y por el otro lado tenés la constitución, el instrumento redactado por el ciudadano. La constitución modelo, vos vas a encontrarte en el sistema donde vas a empezar a cargar datos, los datos que te van a ir solicitando, como el domicilio, la fecha de cierre del ejercicio, en domicilio me refiero a la sede social, la fecha de cierre de ejercicio, quiénes constituyen la comisión directiva, quiénes los revisores de cuentas, quiénes van a ser los socios fundadores,
cuál va a ser el aporte de dinero que van a hacer para el patrimonio de la entidad, una serie de datos que te van a pedir que vayas cargando, y al finalizar esa carga, el sistema te va a emitir los instrumentos, el instrumento constitutivo, que sería el acta constitutiva más el estatuto social. Y esa es la documentación que van a tener que firmar. Si ustedes ya tienen confeccionada el acta constitutiva y estatuto social, se utiliza el instrumento, la modalidad de presentación va a ser por instrumento redactado por el ciudadano, y ustedes van a volcar los datos que tienen en su acta constitutiva y estatuto social, los van a volcar al sistema. Para responder a tus preguntas, si en el estatuto tiene que estar quienes integran la comisión directiva, te digo que no. Eso se determina en el acta constitutiva. Si vos dejaras asentado quienes van a formar parte de la comisión directiva en el estatuto social, cada vez que modifiques autoridades vas a tener que modificar el estatuto, vas a tener que reformarlo y presentar un texto ordenado nuevamente. Entonces, en el estatuto son las reglas con las cuales vos te vas a llevar adelante la vida de la entidad. Entonces ahí se determinan reglas como objetivas. No se asientan estos datos que van variando. Es con las reglas con las que vos te vas a guiar. Por ejemplo, vas a determinar por cuántas personas está conformada la comisión directiva, cuántos años duran el ejercicio del cargo, vas a determinar si vas a tener una comisión revisora de cuentas de un titular y un suplente, o si vas a tener una comisión formada por más de 3, o sea, efectivamente una comisión con 3 revisores de cuentas, titulares y demás. Entonces, acá en el estatuto no vas a determinar quiénes son los miembros que conforman la comisión directiva. Eso lo vas a detallar en el acta constitutiva. Y con respecto a lo de la reserva, esto es importante también a lo que hacía referencia antes, con la forma del sistema a través del cual vos vas a cargar las cosas. Cuando vos vas a iniciar el trámite, el sistema te pide el número de sticker de la reserva de nombre para poder seguir avanzando. Entonces sí o sí vas a tener primero que tener la reserva de la denominación hecha, porque cuando nosotros tenemos el OK con esa denominación, el sticker con el cual vos ingresaste esa solicitud, lo vas a tener que cargar justamente en el trámite de la carga de los datos de la Constitución. O sea, vas a necesitar primero la reserva. Creo que respondí toda la pregunta. Bien. Bueno, cualquier cosa, la usuaria Marisa, si no recuerdo mal, puede repreguntar sobre el objeto particular de esta entidad. Gaby, no sé si vos querés decir algo, pero yo creo que no brindamos ese tipo de asesoramiento. Cada uno tiene que ver sus objetos particulares. Sí, en la normativa, por ahí para aclarar, hay ciertas autorizaciones previas que se requieren, por ejemplo, a CENAF, o si tienen objeto religioso, bomberos, etcétera, que están detallados en la normativa particular. En eso, digamos, sí le pedimos que cada uno se instruya sobre su objeto si requiere alguna autorización particular. Seguimos con la pregunta de Eglis. Bueno, dice, mi consulta hoy es saber de qué depende que una entidad esté o no incluida en la ley de paridad femenina, porque tengo el caso de un centro de jubilados en donde la comisión directiva está compuesta en su mayoría por el sexo femenino y no está incluida en dicha ley. Disculpen, no leí la ley. Bien, entonces, bueno, en este caso en particular, Eglis, deberíamos revisar que haya algún error, porque no la esté tomando, porque básicamente es eso. La ley provincial 10.719 tiene como objetivo promover la participación femenina en los órganos de administración y fiscalización y representación de la persona jurídica. Entonces, todas las asociaciones civiles y fundaciones que tengan cada uno de sus órganos compuestos por un 50% más de mujeres en cargos titulares puede acceder a las exenciones y beneficios una vez aprobada la Constitución. Habría que revisar tu caso en particular para ver que efectivamente no hayamos cometido un error nosotros en la carga. Bien, en esto, como decíamos en otra pregunta, nos puede pasar el nombre de la entidad, el CUID, por ejemplo, su número de usuario, para controlar esta entidad si está tomando o no la ley.
Bueno, como decía Gaby, la ley 10.719 ya lleva un tiempo, desde 2021, y la contrastación, digamos, si cumple o no con este 50% o más, se hace a través del sistema. Entonces podemos controlar cómo está formado su órgano para ver si cumple con la paridad y si está impactando. En principio sería un control automático, pero bueno, puede ser que esté fallando por alguna cuestión, así que está Exacto. bueno siempre advertirlo y Sí. revisarlo. Ujú. Bueno, seguimos con otra consulta de Eglis, que también dice si puede pedir que se saque de la consulta de estado de situación de una institución en el cual figura 2 veces la palabra barrio en la dirección. Sí, Eglis, podés pedirlo, para eso vamos a necesitar que nos pasen los datos de la entidad. Así pedimos la corrección. Sí, puede ser. En este caso, Eglis, tendrías que pasarnos los datos de los dos casos. Tu nombre de usuario es el mismo, así que ya tenemos para poder darte las actualizaciones después vía Facebook, pero pásanos el nombre y los detalles de las dos entidades, así posterior al vivo analizamos cada caso puntual, ¿sí? Ujú. Bueno, Bien. excelente. Seguimos con la consulta de Lucho. Bueno, él se suma a una pregunta anterior, dice que también quieren cambiar la denominación y pregunta por el cambio de denominación de una asociación civil. Belu, no sé si vos querés hablar del tema de los tips. Ah, bien, bien, justo estaba con otra consulta, pero es por reserva de denominación, ¿correcto? Sí. Perfecto. Bárbaro. Lo que tenía pensado es decirle al ciudadano puntualmente, recién compartí vía chat, ahí es donde van a poder ver todos los recursos que están disponibles en nuestra página web y que vamos comentando en el transcurso de este encuentro. Van a poder encontrar, valga la redundancia, el instructivo de denominación, de constitución de asociación civil y de constitución de fundación, que son un poco los temas que hemos estado conversando en el transcurso de lo que va del encuentro, ¿sí? Respecto a la denominación puntualmente, cuestiones a tener en cuenta es que contamos con un trámite antes de la reserva de denominación, que es la consulta, ¿sí?, de homonimia. En este caso, seguramente las particularidades técnicas las van a detallar a ustedes, pero es muy importante que tengan en cuenta el trámite de consulta de homonimia para después poder hacer la reserva de denominación y que salga espectacularmente correcta. Otra cuestión a tener en cuenta si están haciendo una constitución es que el trámite de constitución se va a finalizar si y solo si la reserva de denominación está vigente, ¿sí? Porque tiene un plazo de duración de 30 días. Entonces, cuando ustedes hagan la reserva de denominación y quede efectivamente aprobada, ¿sí?, va a tener una fecha de vencimiento. Tienen que estar atentos a que si corre el tiempo y ven que no van a finalizar el trámite antes de esa fecha límite, hacer la prórroga, que es otro trámite, ¿sí? Pero es muy fácil y es desde el sistema, colocan el sticker, hacen la prórroga y 30 días más la tienen disponible. Pero es un punto muy importante a tener en cuenta porque si se les llega a vencer, por ejemplo, la reserva de denominación y no finalizaron el trámite, cuando lo quieran finalizar para enviárselo a Gaby o a Laura, ¿sí?, no les va a dejar el sistema. Y lo que van a tener que hacer, lamentablemente, es eliminar el trámite y volver a comenzar todo nuevo. Como ustedes están empezando en esta etapa, es muy importante que tengan en cuenta estos puntos claves. Y respecto a homonimia, sí dejo en manos de ustedes que más saben la explicación de este tema puntual. Sí, perfecto, Belú. Bueno, en realidad ustedes cuando hacen justamente la consulta de homonimia les va a tirar, los datos que les van a tirar, les van a aparecer denominaciones similares a las que ustedes están solicitando. Que bueno, es un análisis que tienen que hacer ustedes, si les conviene, que su denominación se parezca a otra, porque en realidad la denominación tiene que ser distintiva. Entonces, bueno, tendrán que... Esa primera análisis, que es un análisis que van a hacer ustedes, o sea, les van a tirar los datos de denominaciones similares, en función de eso ustedes ver si prefieren distinguirlos con otras palabras. La mejor manera de hacer esa búsqueda
quizás no es determinando todo el nombre, sino las palabras fuertes que tenga la denominación que quieran ponerle a la entidad. Por ejemplo, si la asociación civil en su denominación tiene detallada una actividad, yo no les recomendaría que pongan la actividad, sino lo que los distingue, el nombre. Por ejemplo, no se me ocurre ahora, por ejemplo, Fundación Comedor Caritas Felices. Yo no buscaría como fundación y comedor, directamente me limitaría a buscar la palabra caritas o caritas felices y ver qué denominaciones son similares o existen ya similares a la que estoy pretendiendo. Una vez que ustedes hacen esa búsqueda, pasan a lo que es la reserva, y como les digo, bueno, no puede faltar que se mencione el tipo de entidad de la que se va a tratar, si es una fundación o si es una asociación civil. Y ya les digo, hincapié en buscar nombres que tengan como un distintivo. Ustedes piensen que se van a dar a conocer a la vida, y lo mejor sería de que esa denominación los haga distinguirse del resto y que no se confunda con otra entidad. Más allá de que después van a tener otros elementos distintivos, pero en el tema del nombre esto es muy importante. También otra cosa es, si bien nosotros no observamos que la denominación tenga como su paralelo con el objeto de la entidad, porque nosotros hacemos la reserva de las denominaciones es previa al inicio del trámite, sí podemos llegar a observar una vez ingresado el trámite que la denominación genera o no tiene nada que ver con el objeto que se va a realizar. Como yo les decía, si yo me llamo Fundación Comedor Caritas Felices y cuando voy al objeto que van a desarrollar me habla de que van a hacer un centro médico, no sé, estoy inventando, les voy a decir, pero ¿qué tiene que ver el centro médico con un comedor, una fundación que se llama Comedor Caritas Felices? O sea, tiene que haber una relación. Si es que van a describir actividades, si simplemente se llamara Fundación Caritas Felices, yo no voy a observar porque en el objeto hagan un comedor o hagan una agrupación gaucha. No va a haber ningún problema porque en realidad ese nombre no me está determinando nada. No sé, Lau, si me estoy explicando lo que quiero decir. Si estoy siendo clara. No es que nosotros vayamos a hacer un vínculo entre denominación y objeto, porque pueden tener un nombre, como por decirlo de alguna forma, como comercial, que no signifique nada, que no implique nada, entonces el objeto en mí no me va a generar ningún problema, pero si en la denominación estoy determinando una función que va a cumplir esta entidad, sí tiene que tener una relación con el objeto. Sí, no debe inducir al error. Exacto. No me salía Yo no sé, no puedo decir asociación civil, no sé, de bancarios y después ser una asociación civil de otro rubro, por ejemplo. Exacto. Y en la misma, no sé, asociación o el objeto diga que asocia en realidad personas que se dedican, no sé, a la fabricación de madera. Como que tiene que tener, o sea, no es, como dice Gaby, si es de fantasía, no induce al error, porque no está describiendo alguna característica esencial para esa entidad, pero si no coincide, sí induce al error el nombre. Entonces sí tengan en cuenta, IPJ tiene en la normativa qué cuestiones podrían inducir a estos errores o no pueden ser utilizadas en las denominaciones, que está bueno siempre repasar, más allá de que también por homonimia no se puede tener dos entidades con el mismo nombre, porque bueno, todo esto impacta en los vínculos con los terceros al momento de asociarse, de negociar, digamos que ellos sepan realmente con qué entidad están funcionando y no con otra, digamos. Es respecto a eso, que dé seguridad a ese nombre. Para mí lo explicaste perfecto, Gaby. Bueno, y además siempre ayudan mucho estos tips que pasa Belu en el chat. Bueno, recuerden, el tema de la homonimia, ya pasó los links de reserva de denominación, qué es la homonimia, buenas prácticas para elegir la denominación de la entidad.
Así que siempre recomendamos leer estos instructivos que, bueno, son más concretos, más precisos, y ustedes pueden interpretarlos con tiempo, y cualquier duda que surja de estos instructivos, si hay alguna duda particular, pueden también escribirnos al chat de Facebook, pero siempre recomendamos previamente la lectura, porque quizás no tenemos tampoco tiempo para expresar en este vivo todas las cuestiones que van a tener que tener en cuenta al momento de elegir su denominación. Pero para eso están estas herramientas que nos ayudan a todos. Bueno, si les parece, avanzamos con las preguntas. Bueno, está la pregunta de Lucía. Dice, mi pregunta es sobre las actas de asamblea ordinaria y extraordinaria. Pregunta ella, ¿se deben presentar en original y fotocopia con firma del presidente y secretaria, legalizada ante escribano? Bueno, ella dice que es un acta para elegir autoridades. Lucía, deberíamos ver de qué fecha se trata el acta. En realidad todo se presenta digitalmente ahora. Nada se presenta en soporte papel. Todo es digital a través de la página de IPJ. Te vas a encontrar con el portal en donde vos vas a iniciar un trámite, en donde vas a cargar los datos de lo que sucedió en la asamblea y la documentación también digitalizada. Sepan que a partir del 19 de junio, 3 de junio de 2019, me quedé pensando, yo vengo estoy diciendo mal. El 3 de junio de 2019 se determinó que las entidades, las asociaciones civiles y las fundaciones, a partir de esa fecha, tienen que tener libros digitales obligatorios. Por lo tanto, si estamos hablando de una asamblea que se realizó en soporte papel con anterioridad a esa fecha, o sea, documentación que está en los libros papel, entonces en esa lo que van a hacer es una transcripción con los datos de rúbrica, como se solicitaba antes, que del texto del acta surjan los datos de la rúbrica en donde se encuentra inserta esa asamblea en el libro papel. Y todo lo que es con posterioridad ya se va a subir a los libros digitales, y lo que tienen que acompañar es el documento que se descarga desde los libros digitales. Ya si hablamos de libros digitales, les recomiendo que vayan a la resolución 50, seguramente que Belo ahora está mandando información respecto de eso. Cuando hablamos de libros digitales, tienen que revisar dentro de estos instructivos lo que es primero la habilitación de esos libros, el subir esa documentación a los libros y cómo descargarlas para luego poder presentarlas en el trámite ante IPJ. Pero entonces esta pregunta que me decías vos, ¿hay que presentar original y fotocopias? No, porque como ya te digo ahora todo es digital, entonces vos vas a presentar, si fuera un libro papel, la transcripción con los datos de rúbrica, si fue ya con libros digitales, se sube el acta al libro digital y se descarga un comprobante PDF, y ese comprobante PDF es lo que nos tiene que acompañar a nosotros. Bárbaro, clarísimo, Gaby. Cualquier repregunta que tengan sobre este tema, no dejen de escribirla, ¿sí? De paso, comentamos que en el chat van a tener disponible, ¿sí?, cómo hacer la asignación de representante legal, que es el primer paso para poder dar de alta los libros digitales con la máxima autoridad que tenga la entidad inscripta en IPJ, ¿sí? Y a su vez un video paso a paso de cómo gestionar los libros digitales, ¿sí?, y descargar estos comprobantes tan importantes que mencionaba Gaby en la posterior presentación, porque recordemos que hay 3 trámites, ¿sí? Libros digitales, que no son 3 trámites, pero 3 solapitas en el portal de trámites, que son libros digitales, consulta de libros digitales y asamblea. Libros digitales y consulta de libros digitales solo tiene acceso la máxima autoridad de la entidad o a quien esa autoridad delegue la facultad, ¿sí? No IPJ. Por eso es importante lo que dijo Gaby, de tener en cuenta que la descarga de ese comprobante que acredita que la documentación está inserta en el libro digital es lo que posteriormente ustedes presentan en la asamblea como trámite a inscribir en IPJ, ¿sí? Voy a aclarar algo, ella preguntaba por el tema de las firmas. Sí. Antes de pasar a otra pregunta, es muy importante
No sé exactamente qué trató esta asamblea ordinaria o extraordinaria, por eso te recomiendo que revises la resolución 50, donde específicamente vos vas a ver cada documento qué firma tiene que tener. En las actas de comisión directiva, simplemente pedimos firma simple, firma y aclaración de todos los asistentes en el acta de comisión directiva, los efectos de poder determinar cuál es el quórum. En las actas de asamblea van a firmar el presidente, secretario y las dos personas que eligieron, los asociados que eligieron a los fines de la firma del acta. También son firmas simples. Y después sigue lo que es la aceptación de cargo, la declaración jurada de prohibiciones e incompatibilidades para ejercer el cargo y la declaración jurada de persona expuesta políticamente, que es un documento único que nosotros se los acompañamos en el trámite de hecho lo descarga para que ustedes lo firmen. Ese sí va con las firmas certificadas, pero en realidad a los fines de la aceptación del cargo es la importancia de la firma certificada. Entonces, en función de cómo tengan ustedes redactada su asamblea, si en la asamblea las autoridades que fueron electas aceptaron el cargo y declararon bajo juramento no estar comprendido dentro de las prohibiciones e incompatibilidades para ejercer el cargo, entonces allí tendrían que estar las firmas de esas personas electas y allí tendrían que estar la certificación de esas firmas. Y quizás simplemente por otro lado podrían acompañar las PEP, que es esta declaración jurada de persona expuesta políticamente, en donde simplemente haría falta la firma simple de esa persona. Si lo van a presentar como documento único, ese documento único va con la firma certificada. Si las aceptaciones de cargo están dentro de la asamblea, se certifican las firmas dentro de la asamblea. Para que lo sepan. Igual de todos modos, todo esto que yo les digo está dentro de la resolución 50. Bárbaro, Gaby. Si me permitís, Lau, tenemos actualmente 37 asistentes, así que hemos sumado aún más en el transcurso de este encuentro. Y Gladys, por ejemplo, se acaba de sumar y nos dice que quiere hablar. Gladys, en este caso, puntualmente te comentamos algunas aclaraciones que hicimos al principio del vivo, que son las siguientes. La dinámica del vivo es la cámara y el micrófono la tienen habilitadas las disertantes, que en este caso son las abogadas Gabriela Piatti y María Laura Cao, y sí recibimos todas las consultas por escrito en el chat de Zoom donde nos ingresaste este pedido. Así que no te quedes con dudas, Gladys, escribí todo vía chat, así vamos leyendo y respondiendo en orden de llegada, ¿sí? Disculpa, Lau, tenía que hacer esta aclaración, así todos los que se habían sumado entienden la dinámica que venimos manejando, y dicho eso, sí, ya te doy paso. Bien, bárbaro. No hay problema. Justo también iba a aclarar que había una manito levantada, que bueno, tal cual como dice Belu, las intervenciones son a través del chat para generar un orden y poder leer las preguntas conforme van ingresando y no saltearnos ninguna, y poder hacer las aclaraciones. A veces les pedimos datos también por el chat. Estamos, digamos, trabajando las tres a medida que se va respondiendo, también, digamos, detrás del vivo. Entonces sí les pedimos el ingreso a través del chat. Como decía Belén, no respondemos preguntas verbales, digamos, y tampoco levantar la mano, digamos. Todo lo atendemos a través del chat por escrito. De todas formas, en todas las preguntas hacemos aclaraciones, incluso si no las podemos contestar, así que, bueno, tengan la confianza de que se responde la pregunta. También este no es el único canal. IPJ tiene el Facebook de IPJ, que también respondemos de lunes a viernes de 8 a 18 las preguntas que van ingresando. Y en este vivo respondemos preguntas generales. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con una consulta. El usuario es MLT, dice: buen día, una comisión normalizadora puede ser conformada con 2 titulares y 2 suplentes, ¿verdad? Perdón. Bueno, y pregunta, la comisión normalizadora es para una asociación civil, un club, que tiene 23 balances sin presentar. Respecto a esto, consulto si se deben presentar los 23 o si se puede presentar un solo balance o por tramos de tantos años. Bueno, sobre la primer consulta, sobre la cantidad de miembros de una comisión normalizadora,
Bueno, hay que distinguir. El ingreso del trámite tiene un doble ingreso, se va a completar una foja 0 y después se va a ingresar a través de multinota del gobierno de la provincia. Sobre la forma de ingreso de un trámite de comisión normalizadora hay instructivos. Voy a pasar un poco rápido sobre esto para ir a la pregunta concreta. En esta primera etapa, que se completa lo que se llama una foja 0, que es la que es un formulario en el que se estandarizan los requisitos que pide la normativa para que ningún usuario a través de una nota, digamos, se olvide de algún requisito esencial. Entonces esta foja 0 da una primera admisibilidad si tiene todos completos los requisitos, una admisibilidad en cuanto a la forma. En esta foja 0 van a ver que sí pide en un momento que se completen la carga de 2 personas propuestas como miembros titulares y 2 personas propuestas como miembros suplentes. Esto es una propuesta, es decir, la foja 0 va a incluir 4 personas. De todas formas, la designación de la comisión normalizadora en realidad pasa por un proceso. No es que con la solicitud de formación se entiende directamente la designación de esa comisión. Para poder designar una comisión normalizadora hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, estar en causal de formación de comisión normalizadora. No todas las entidades están en causal de esta formación. Tienen que haber conflictos internos entre los miembros de la comisión directiva o el órgano de administración que hacen imposible la vida de la entidad, o con estos miembros y asociados, o se detecte el incumplimiento a través de una denuncia del estatuto, la normativa, incumplimientos graves, digamos, por lo cual la entidad no se puede autorregularizar. O en el caso de renuncia, fallecimiento o alguna vacancia, realizados los reemplazos que establece el estatuto, no hay quórum suficiente para que la comisión directiva se reúne y convoque asamblea. Y la última causal es que se adeude la convocatoria de asamblea por 2 periodos consecutivos o alternados. Esas son las causales, en este caso que nos dice que está visualizando el no tratamiento de 23 estados contables, podría incluirse dentro de la última causal, pero tiene un procedimiento previo. Antes de iniciar la solicitud de formación ante el IPJ, tiene que canalizar primero el reclamo a través de lo que se llama la vía interna, es decir, el asociado, persona interesada, primero tiene que transmitirle su reclamo a la entidad. Una vez que agota la vía interna, sí puede completar el formulario foja 0, se le va a pedir como requisito acreditar este agotamiento de la vía. Bueno, y ahí, digamos, ingresa el trámite e inicia el procedimiento. El procedimiento implica correr traslado a la entidad para que la entidad conteste y manifieste si está en proceso de regularización o no. Puede ser que ya hayan celebrado una asamblea que no esté inscrita, puede ser que en este transcurso hayan convocado a una asamblea. Entonces puede ser que la entidad se regularice finalmente por sus propios medios. En el caso de que no conteste o la contestación no sea suficiente o se allane, digamos, a esta solicitud, se puede designar la comisión normalizadora. Esa designación es facultad de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y finalmente de estas 4 personas se van a designar 3. Esta facultad de designación de todas formas es de la dirección. La dirección va a merituar, digamos, qué personas van a formar parte de esa comisión normalizadora. Entonces sí se pide una propuesta de 4 por si hay alguna incompatibilidad, por ejemplo, porque no pueden ser personas propuestas los miembros que van a ser desplazados, por ejemplo. Eso sí también recomiendo, es un proceso extenso, digamos, no tiene la modalidad de otros trámites de IPJ que se ingresan y uno obtiene la aprobación o el rechazo. El trámite de comisión normalizadora es un proceso que lleva un tiempo, entonces sí recomendamos una lectura de la normativa para después evacuar consultas puntuales. Y sí, adelantándonos de que en este caso supongamos que finalmente se designe la comisión normalizadora y la comisión normalizadora vea que no es posible la confección de cada uno de los estados contables, se habilita solamente en este caso la confección del estado de situación patrimonial. Pero como decía, solamente en el caso de que no sea posible la confección de los estados contables que se adeuden. Entonces, un estado de situación patrimonial va a reemplazar esa exigencia, pero digamos, va también a implicar una declaración de los normalizadores de que no fue posible
realizar estos estados contables. Porque recuerden que en la actividad normal de una asociación es obligación, lo establece el estatuto, que al cierre del ejercicio económico, de manera anual, se traten los estados contables. Entonces, no es menor ni la formación de una comisión normalizadora, ni el incumplimiento por parte de la comisión directiva, ni tampoco estas declaraciones que van a hacer los normalizadores en caso de que necesiten confeccionar un estado de situación patrimonial. Bueno, dicho esto, creo que terminé con la consulta. Cualquier duda pueden Completísima. Sí, 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 sí. Hasta sin aire me la dejaron a Laura. Sí, totalmente. Bueno, hay una usuaria que es Sandra, que está consultando respecto a los objetos de las entidades. Voy a hacerte esta aclaración, Sandra. Dentro de lo que es la Constitución modelo IPJ, tenés determinados tipos de objeto que vas a poder elegir. No vas a tener como el campo del objeto libre, de libre redacción. Tenés que elegir dentro de los objetos que nosotros tenemos preaprobados. Si la entidad que vos querés llevar adelante, la actividad que vos querés llevar adelante con tu asociación civil, no se encuentra dentro de uno de estos modelos, entonces te recomiendo que vayas al instrumento redactado por el ciudadano. Vos vas a poder utilizar como base la constitución modelo que nosotros tenemos, pero de esta forma vos vas a poder redactar tu objeto de la manera en la que más les convenga conforme a las actividades que quieren llevar adelante. Con respecto a los distintos objetos que tenemos preaprobados, lo pueden revisar en la guía de trámites, ahí los van a poder ver, cuáles son todos los objetos que tenemos preaprobados, y voy a hacer una aclaración que hago siempre con respecto a las fundaciones, que es en donde más importancia adquiere el tema del objeto. En una asociación civil ustedes pueden modificar el objeto y adecuarlo a nuevas actividades que puedan realizar y llevarse adelante, pero con respecto a las fundaciones, el Código Civil determina una prohibición de modificar el objeto. Las fundaciones se conforman con un objeto y no pueden modificarse en adelante. Entonces, cuando ustedes vayan a plantearse la confección de una fundación, que entiendo, Sandra, que no es tu caso, pero aprovecho para responderlo, tienen que pensar bien detallado cuál es el objeto que pretenden llevar adelante con la fundación. Y no piensen solamente en lo que a priori van a hacer, sino que piénsenlo a lo grande, piénsenlo a futuro, qué es específicamente qué es lo que quieren hacer con la entidad. Porque sepan que una actividad que no esté determinada dentro de su objeto, a futuro no lo van a poder modificar y seguramente se puedan llegar a encontrar con la posibilidad de obtener un subsidio, de participar ante otro ente del Estado que les pida que su objeto específicamente determinen esta actividad y nosotros vamos a rechazar el trámite porque no se va a poder modificar. Entonces se van a tener que encontrar con que van a tener que confeccionar o una nueva fundación, o que van a tener que liquidar la que tienen y conformarla nuevamente. Por eso siempre les digo, tengan en cuenta a la hora de constituir una fundación, de pensar en el objeto a lo grande. Con todos los detalles que a futuro pueden llegar a querer llevar adelante, porque después no lo van a poder hacer. Bien, gracias Gaby. Ahí Belu pasó en el chat la guía de trámites para constitución de una asociación civil. Recuerden que si no está integrado el objeto particular que quieren a un modelo preaprobado, está siempre la opción del modelo por redacción del ciudadano. Así que no hay una sola forma de constitución, sino que pueden optar por el modelo redactado. Sí, Gaby. No, y digo que además tengan en cuenta que muchas veces eligen el modelo aprobado, preaprobado IPJ, porque creen que va a salir más rápido, pero en realidad las constituciones se ven todas como con la misma prioridad. La constitución con modelo preaprobado es a los fines de, o sea, como que a ustedes les puede llegar a encajar más o ser más rápido, o no quieren ponerse a pensar en cómo conformar la comisión directiva y les resulta que es práctico nuestro modelo, pero bueno, ustedes pueden usar el modelo
como base y redactar su objeto y presentarlo como instrumento redactado por el ciudadano, los trámites se ven con la misma prioridad. Así que no se preocupen por eso. Por ahí muchas veces eligen un objeto que más o menos encaja en lo que quieren hacer, pero no es lo que van a hacer. Y de hecho, por ejemplo, muchas veces nos pasa en las fundaciones que adoptan un objeto modelo, pero cuando nosotros vemos en el plan de acción las actividades detalladas no encajan con el objeto que eligieron, entonces terminamos rechazándolo. Tiene que haber una concordancia entre el objeto, esto es el caso específico de las fundaciones, en donde se presenta un plan de acción y bases presupuestarias, en donde ustedes tienen que describir cómo van a llevar adelante ese objeto en los próximos 3 años. Entonces, cuando nosotros vemos el desarrollo de esas actividades, decimos, pero esto no tiene nada que ver con el objeto que se planteó, estas actividades no tienen un vínculo con este objeto. Entonces, por eso les digo que es muy importante en las fundaciones revisar bien el objeto, si encaja específicamente con lo que quieren hacer o no. Bien, perfecto. Bueno, hay una pregunta de Darío que en realidad menciona que tuvo una aveduría y pregunta sobre una asamblea. La verdad que la consulta de la asamblea no es muy clara, si hubo un error, qué asamblea quieren presentar, o no se entiende bien la pregunta. Lo que sí mencionarle que la asistencia del veedor no modifica ninguna cuestión de la asamblea. La asistencia del veedor implica que vaya un agente de IPJ a tomar nota, digamos, del orden de la asamblea, los puntos que se tratan, la existencia del quórum, pero no interviene, no tiene intervención el veedor en la asamblea, por lo tanto no modifica la asistencia del veedor en la presentación del trámite. Sí, recomendar que si es alguna duda sobre la presentación de la asamblea, algún requisito o alguna cuestión, por ahí detallar un poco mejor cuál es la pregunta sobre la presentación del trámite, el requisito o la cuestión de la asamblea que quiere preguntar, porque no está muy claro, la verdad, la pregunta. Bueno, seguimos con la pregunta de Lucho. Dice, consulta, nosotros tenemos que subir de nuevo el trámite con el padrón depurado. Y pregunta, ¿quién firma ese padrón? ¿El presidente y secretaria anterior o los que asumieron? Bien. Y pregunta... Sí, perdón. después dice, ¿esos trámites son parte de la asamblea extraordinaria? Sí, ahí pedí como un poco más de aclaraciones en esa pregunta, en esa parte de la pregunta, porque no entendí si esos trámites son parte de la asamblea extraordinaria. No sé de qué asamblea extraordinaria habla y de qué trámites. Esa segunda pregunta, Lucho, te vamos a pedir que nos amplíes. Con respecto a la primera, en donde dice que tienen que subir, imagino que se trata de una asamblea que rechazamos por algo que está vinculado al padrón. Y vos lo que estás preguntando es por quién tiene que venir firmado. Si en esa asamblea que nosotros rechazamos se eligieron autoridades y con posterioridad a esta asamblea se depuró el padrón, quienes tienen que firmar son las autoridades que ya asumieron el cargo, las nuevas electas, porque es como efectivamente sucedieron las cosas. Las autoridades asumieron con posterioridad a la asamblea y ellas son las que depuraron el padrón. Entonces, quien tiene que presentar ese padrón depurado, o sea, quien tiene que firmar ese padrón depurado son las nuevas autoridades. O sea, que coinciden en el tiempo en el que se realizan las actividades, básicamente. Nosotros en todos los trámites pedimos que ustedes presenten el padrón vigente. Bueno, ustedes acompañaron uno que efectivamente no estaba vigente porque no estaba depurado y ahora lo van a presentar con posterioridad, así que ya tiene que estar firmado por las nuevas autoridades. Y con respecto, estos trámites son parte de la asamblea extraordinaria, no entiendo. Claro, tanto para asamblea ordinaria como extraordinaria, el requisito del padrón es un requisito obligatorio. Entonces no modificas, como decía Gaby, no se entiende bien la pregunta a qué trámite o qué tema hace referencia, pero si la duda es si una asamblea extraordinaria lleva o no padrón, si todas las asambleas, como requisito obligatorio, tienen que acreditar el padrón, así como después la asistencia. No sé tampoco si no estará preguntando con respecto a si los temas a tratar en la asamblea son parte de una asamblea extraordinaria, el carácter de la asamblea que tengan que darle,
si es ordinaria o extraordinaria, en función de lo que pretenden hacer. Eso van a tener que revisar. Si es eso lo que estás preguntando, Lucho, lo que vas a tener que hacer es revisar qué determina tu estatuto. Eso es muy importante que lo hagan para cualquier trámite, que lean de manera acabada su estatuto para hacer las cosas conforme a las reglas que ustedes pactaron para su entidad, y revisar qué temas pueden ser tratados por ordinaria, qué temas pueden ser tratados por extraordinaria, en qué época del año, porque hay estatutos que leemos en donde en determinada época del año las asambleas son ordinarias, y en otra época las asambleas ya tienen que ser extraordinarias, y también revisar nuestra resolución, en donde también indicamos cuáles son los temas que tienen que ser tratados por ordinaria y cuáles por extraordinaria. Por ejemplo, así como un ejemplo, las reformas de estatuto siempre van a tener que hacerse a través de una asamblea extraordinaria. Por una cuestión de quórum, por una cuestión de mayorías, estos temas son importantes y tiene que haber como un quórum mayor al determinado por una asamblea ordinaria, donde se trata a lo mejor un ejercicio contable. Por eso las reformas de estatuto se tratan por extraordinario. Claro, él pregunta por el cambio de denominación. Claro, el cambio de denominación implica una reforma del estatuto, porque vas a tener que reformar el artículo 1 como primer medida en tu texto ordenado del estatuto, así que sí va a tener que ser por extraordinario. Bien, perfecto, avanzamos con las preguntas. Estamos en la pregunta de Liliana. Dice, estoy cargando la asamblea realizada el 30 de agosto de 2023. ¿Hay algún cambio a tener en cuenta con respecto a la carga del año pasado? Gaby, si querés esta la contesto yo. La resolución 50T del 2021 fue la última normativa que se dictó de manera general sobre asociaciones civiles y entró en vigencia en noviembre del 2021. En principio, si bien la pregunta es muy general, bueno, tener en cuenta esa fecha, que no han habido modificaciones sustanciales después de noviembre del 2021, así que en 2022 nos seguimos manejando con esa normativa, incluso en 2023, y ahí Belu pasó en el chat la publicación en el boletín oficial de esta resolución general, los videos de capacitación también que se hicieron en esa época, sobre los trámites de asociaciones civiles y fundaciones. Entonces, si bien a grandes rasgos sí es la misma normativa, siempre es bueno repasarla, por más de que digamos no haya habido modificaciones, es bueno siempre estar al tanto de cuáles son los requisitos que se exigen, que se exigen desde IPJ. Bueno, cualquier duda igualmente puntual sobre la normativa en general se puede evacuar, Liliana, así que bueno, esperamos tus consultas. Si no, saber que desde noviembre del 2021 nos manejamos con la misma normativa. Bueno, seguimos con una pregunta de un usuario que está nombrado como AB, que ya también preguntó anteriormente. Dice, una consulta más en la carga posterior a la asamblea, al ser una asamblea ordinaria extraordinaria, es decir, una de doble carácter. ¿Se carga como extraordinaria por el punto que reformamos estatuto? Ella, bueno, dice, no sé quién pregunta, no sé si fui clara, es ella, no sé si fui clara con mi pregunta cuando cargué la documentación posterior a la asamblea ordinaria extraordinaria, ¿cómo la cargo? ¿Por la solapa de extraordinaria o por la de ordinaria? Recordar que voy a ratificar y rectificar una extraordinaria y tratar el balance, memoria e informe contable. Un punto que tengo que reformar del estatuto es que la versión que estaba vigente omitimos quién reemplaza al vicepresidente por renuncia o ausencia. Hay un orden jerárquico dentro de la comisión directiva que indique quién reemplaza al vicepresidente. Bien. Vos como lo que vas a estar haciendo es haciendo la carga, vas a cargar otra, en realidad vas a rectificar o ratificar y rectificar una asamblea anterior. Cuando vos inicies el trámite, te va a pedir si lo que estás por hacer tiene que ver si está referenciado o no a un expediente anterior. Entonces, como esto va a estar referenciado a un expediente anterior, vos vas a tener que cargar el número de sticker o el número de expediente del trámite anterior para que se vinculen.
Entonces ahí, una vez que se vinculan, vos ya no vas a poder modificar en esa oportunidad los órdenes del día o si se trata de una ordinaria o una extraordinaria. Esto es a los fines de que, cuando les aclaro a todos, cuando ustedes hacen una presentación de un trámite y ese trámite sale rechazado, ustedes tienen la posibilidad de volver a presentar la documentación subsanando las observaciones que tuvieron, sin tener que pagar el timbrado nuevamente. Entonces, esa es la importancia de referenciar el expediente anterior. Cuando ustedes referencien el expediente anterior, nos va a traer todos los datos del expediente anterior, que supongamos que fue una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria que trató determinados puntos del orden del día. No les van a poder cargar nuevos puntos del orden del día. Cuando ustedes lleguen a la última solapa de la carga del trámite, que es en donde tienen que subir la documentación, van a cargar la documentación de la asamblea vieja y van a tener un apartado que dice otros documentos a cargar. Ahí van a poder cargar todos los documentos nuevos que antes no fueron incluidos, porque no se había realizado todos los documentos nuevos de la asamblea ordinaria, extraordinaria, ratificativa, rectificativa. Esa carga, ustedes no se preocupen, que esa carga, como ustedes no la pudieron hacer porque referenciaron el trámite, la vamos a hacer nosotros al momento de estudiar el trámite. ¿Sí? Así que no te preocupes en cuanto a qué punto del orden del día tenés que determinar además, porque eso lo vamos a hacer nosotros. En este caso vos estás referenciando un expediente anterior. No te va a permitir que hagas esa carga. De todos modos, les comento a todos, cuando ustedes cargan una asamblea, tienen la posibilidad de determinar el carácter de la asamblea como ordinaria, como extraordinaria o como ordinaria extraordinaria. Entonces, en el caso de que elijan porque su asamblea fue ordinaria extraordinaria, van a poder cargar después los puntos del orden del día, ya sean tanto de cuestiones ordinarias o de cuestiones extraordinarias. No van a tener ningún problema. No es que vayan a tener que determinar uno u otro dependiendo de lo que se trate. En el caso en particular era esto: si van a referenciar el trámite, no van a poder hacer carga de nada nuevo en cuanto a los órdenes del día. Eso después lo vamos a cargar nosotros. Bien, y perfecto. no sé si había algo más. Sí, preguntaba sobre el reemplazo del vicepresidente. Sí, cuando preguntas si hay un orden jerárquico dentro de la comisión directiva que indique quién reemplaza al vicepresidente, no, es lo que ustedes determinen en su estatuto. Tiene que estar determinado el orden de reemplazos a los fines de no tener justamente esto. Renunció el vicepresidente y se quedan sin una autoridad dentro de lo que es la comisión directiva, tienen que determinar quién lo reemplaza. Puede ser un vocal titular, puede ser el que ustedes determinen, no hay problema. Pero así como tenemos quién reemplaza al presidente, quién reemplaza al secretario, quién reemplaza al tesorero, si va a haber un vicepresidente, un prosecretario y un protesorero, también tiene que estar determinado quiénes van a reemplazar a ellos en caso de ausencia o fallecimiento, por ejemplo. Bien, perfecto. Voy a hacer una aclaración sobre la pregunta que sigue, que es de Janina. Bueno, ella nos dice que cuando se eligen autoridades en una asamblea, sobre quién recae la responsabilidad de inscribir el trámite, si de las autoridades salientes o de las electas, si hay alguna forma de, intimar a las autoridades salientes a hacer el trámite, y qué pasa si el representante legal no solo no quiere hacer el trámite, sino tampoco presentar colaboración para dar acceso a los libros digitales. Bueno, esta consulta en realidad nosotros tenemos que limitarnos a lo que dice el estatuto o la normativa. Tienen que revisar las funciones de cada cargo en el estatuto para ver qué obligaciones tienen en cada uno de sus cargos. Respecto a lo del representante legal, porque quizás una pregunta frecuente es ¿qué pasa si el presidente no pone a disposición los libros? También los estatutos establecen el tema de las sanciones para cada autoridad, digamos, si no cumple las obligaciones o no asisten a las reuniones. Siempre el estatuto establece cierto quórum para tomar algunas decisiones. Nosotros no podemos asesorar sobre el trámite particular. Esto también excede un poco a la competencia de IPJ porque
digamos, ya pasa por el fuero judicial y la responsabilidad que tiene cada uno en el ejercicio de su cargo. Entonces, sí va a ser de manera muy genérica la respuesta, que revisen en el estatuto qué obligaciones tiene cada cargo y cómo se hacen los reemplazos en caso de que quieran aplicar algún tipo de sanción o algún desplazo de alguna autoridad. Por otro lado, nosotros lo que tenemos es el tema de la denuncia, pero bueno, la denuncia tiene algunos requisitos especiales y, como digo, las cosas que no son competencia de IPJ no se van a resolver por denuncia, así que está bueno que repasen, digamos, la normativa específica, las responsabilidades y determinar si va por el fuero judicial. Bueno, eso como muy genérico, porque también es una pregunta muy particular y no asesoramos tampoco sobre cuestiones internas de la entidad. Bueno, después Estefanía consulta. Mi consulta es saber si se necesitan sí o sí mínimo 3 personas para autoridades. No, ella no especifica si es una asociación civil o una fundación. Pero vos, Gaby, ¿le podés comentar? Sí, en el Código Civil te determina las asociaciones civiles como mínimo, la tengo acá como mínimo, tiene que estar determinado quién va a ser el presidente, o sea que va a haber un presidente, un secretario y un tesorero. Después pueden determinarse, el código dice, en su artículo 171, dice que después pueden nombrar otros miembros dentro de la comisión directiva, los que van a determinarse como vocales titulares. Pero es clarito el código cuando dice, se deben prever los siguientes cargos, sin perjuicio de la actuación colegiada en el órgano, de definir las funciones que cada uno de ellos tengan, presidente, secretario y tesorero. Los demás miembros de la comisión directiva tienen el carácter de vocales. Y con respecto a las fundaciones, con respecto a las fundaciones, datos de los fundadores, estoy revisando el código, por eso no sé específicamente qué tipo de entidad trata, pero también tienen que tener presidente, secretario y tesorero. Tienen que estar determinados esos cargos. Sí, está en el 201, que Sí. habla del Consejo de Administración. Sí. El gobierno y administración de las fundaciones estará a cargo de un consejo de administración integrado por un mínimo de 3 personas humanas y tiene todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto dentro de las condiciones que establezca el estatuto. Exacto. Eso dice el 201. Así que tanto asociación civil o una fundación, un mínimo de 3 personas. ¿Les parece que continuemos con la pregunta de José? Dice, buenos días, en una asociación civil se llevó a cabo una asamblea extraordinaria para modificar el estatuto. Ahí mismo se presentaron los estados contables. Mi consulta es la siguiente. La asociación lleva la contabilidad de forma manuscrita, por lo que al presentarlo al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, este no me emite el balance con su respectivo sello, la legalización del CPCE. Solo puedo obtener un informe de auditor independiente firmado y sellado por contador público debido a que los asientos son manuscritos. ¿Esto tiene validez anti-PJ o sí tengo que tener la legalización del Consejo? Desde ya, muchas gracias. Bueno, José, como primer medida te aclaramos que lo que nosotros fiscalizamos en IPJ son las asambleas que tratan los estados contables, no el estado contable en sí. Pero, como bien dijo Laura hace un rato en otra pregunta, es una obligación de la entidad confeccionar a cada cierre del ejercicio los estados contables y visarlos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, como corresponde. Entiendo que los libros digitales son también en relación a los libros contables. Por lo tanto que ya a esta altura deberían tener libros digitales y no de manuscritos, no en papel. Por ende, entonces no podría responderte por qué el Consejo Profesional no puede firmar y sellar los estados contables. Eso ya es una pregunta que nos excede y que deberás consultarlo en el Consejo. Pero los estados contables
tienen que estar con su correspondiente legalización. Si bien nosotros no lo fiscalizamos y no lo solicitamos a la hora de presentación de la asamblea, en donde se trata el estado contable, sí tenemos la facultad para pedirlos en caso de que nos quede alguna duda o algo que leamos en la asamblea, nos haga ruido y que lo podamos pedir. Y debería estar en esas condiciones. Tiene que estar legalizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Sí, yo voy a agregar que si es un caso de comisiones normalizadoras, nosotros sí pedimos los estados contables o estado de situación patrimonial, y sí es requisito esencial la legalización del CPC. Eso quizás le convenga a este usuario conversarlo con el contador, a ver de qué forma, digamos, tienen que instrumentarlo, pero como decía Gaby, en principio el libro Inventarios y Balances es un libro obligatorio, que si bien no tiene fiscalización permanente respecto de IPJ, es un libro que hoy en día es digital. Bueno, eso, más todas las aclaraciones de Gaby, creo que sería oportuno, así que sí deberán cumplir, digamos, la normativa siempre está hecha para cumplirla. Bueno, seguimos con el usuario, tiene el apellido, espero no pronunciarlo tan mal, Scalzadona. Dice, si un miembro de la comisión directiva renuncia, ¿el trámite para iniciar es el de renuncia o el de cambio de autoridad o ambos? Si te estás refiriendo a los puntos del orden del día que se trataron en sí, o sea, puedes poner cambio de autoridad, renuncia, en realidad tenemos que ver dónde lo trataste. Si se trató la renuncia de esta autoridad y se modificó, se hizo conforme a lo que determina el orden de reemplazos del estatuto y lo hicieron por acta de comisión directiva, creo que lo vas a iniciar como modificación de autoridades cuando tengas que elegir cuál es el trámite que querés hacer. Si después le ponen renuncia y cambio de autoridad, las dos cosas, eso no hay un problema. Si hay un error en la carga de los datos, como por ejemplo esto, me confundo el orden del día, o no estoy seguro, ustedes no se preocupen que por esas cuestiones no lo vamos a rechazar. Nosotros lo vamos a considerar cuando lo veamos al trámite y vamos a determinar el orden del día como corresponde. Sepan que la modificación de autoridades, ante estos casos de renuncia y que otras autoridades asume en reemplazo del que se va, se presentan por SWAC, no me sale el nombre, por mesa de entrada. Van a presentar por mesa de entradas ese cambio de autoridades. Hay otro trámite que es específicamente la renuncia, que es cuando alguna persona que ha renunciado a su cargo dentro de una entidad y la entidad no cumple con su obligación de presentar ese trámite ante IPJ. Ahí es donde la renuncia, el trámite de renuncia, en donde cuando yo quiero que me inscriban el trámite de mi renuncia y la entidad no lo hace. Este sería otro trámite. Yo lo consideraría más como un cambio de autoridad. Bien, y ella aclara, dice que la asamblea de elección de autoridades, en el detalle de vocales titulares, nosotros primero pusimos en orden a una persona. Pero ella dice que IPJ, en el orden que ellos tenían detallado los vocales, no lo respetó. Entonces pregunta, si hay renuncia de un miembro y hay que realizar el reemplazo, bueno, para ellos su reemplazante es el primero que habían puesto en su lista, y pregunta si desde IPJ lo van a validar o rechazar, ya que, dice, repito, no va a coincidir con la primera persona que ustedes tienen como primer vocal titular. Perfecto, en ese caso entonces lo que vas a hacer es a través del Facebook nos vas a pasar los datos de la entidad para que nosotros hagamos las correcciones en ese estado de situación de la entidad y para que pongamos en el orden correcto. Está bien lo que nos estás planteando porque si bien nosotros no solo vamos a tener en cuenta el estado de situación, sino que cuando suceden estas cosas y estos reemplazos se hacen específicamente así, el primer vocal titular va a reemplazar a tal, el segundo vocal titular va a reemplazar a tal otro, no nos quedamos solo con el estado de situación, no revisamos solo el estado de situación al momento del estudio, sino que nos vamos al acta inmediatamente anterior donde se eligieron esas autoridades y el orden en que se los eligieron. Pero estaría correcto que corrijamos
la carga en el sistema de esas autoridades. Bárbaro. Bien, Lau, sí, si claro. querés, antes de seguir, había una consulta de Mile Romero, ¿sí? Que nos había ingresado sobre un error que le estaba sucediendo en la carga de un trámite. Mile, en este caso intenté rastrearte en nuestro historial, no tengo tu chat en la base de datos, así que lo que te vamos a pedir puntualmente, en este caso como no tenemos un historial ya armado con vos, es que te contactes en el día de hoy, ¿sí? Con la opción 1 del chat de 8 a 18 y nos plantees este caso con la captura de pantalla que nos has enviado. Así te podemos guiar de la mejor manera solicitándote otros datitos para poder resolver estos inconvenientes que te están pasando, ¿sí? Porque como son temas puntualmente de carga, es mejor verlo en particular con tu caso concreto, ¿sí? Y con las capturas de pantalla que nos pases en ese momento. Así que, Mile, contáctate con nosotros, te va a salir seguramente cuando nos saludes por Messenger, un mensaje seteado, le decimos, para poder clasificar el chat. Y la primera opción, el número 1, es el que tenés que enviar para poder acceder al equipo de atención que se encarga puntualmente de hacer seguimiento a la carga de trámites. Así que respecto a esta consulta, quería decirle a Milena que se la vamos a resolver, pero que tiene que iniciar ella la conversación al no tener un historial previo. Bien. Perfecto. Bien, excelente. Bueno, sobre la pregunta de Ana, bueno, ella pregunta sobre un trámite. Nosotros comentábamos al principio del vivo que no tenemos la posibilidad de revisar los trámites durante el vivo, pero sobre su pregunta de cuándo se resuelve sobre la aprobación o el rechazo, sí tenemos que remitirnos a la Ley de Procedimiento Administrativo, que para las resoluciones da un plazo de 60 días hábiles. De todas formas, si este plazo hoy en día es bastante extenso, IPJ resuelve en un término mucho más menor que este plazo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo. De todas formas, por el seguimiento de su trámite puntual, recordar que está el Facebook de IPJ, donde también le pueden avisar de ciertos avances, y sí que no se preocupe que la resolución, tanto de aprobación o rechazo, se notifica al domicilio constituido que tenga en el trámite. Como decía, los plazos suelen ser más breves que 60 días hábiles, de todas formas, por la normativa se prevé ese plazo general. Perfecto. Bueno, seguimos con la pregunta de María Esther. Dice, buen día, en el caso de una entidad civil que llama Asamblea General Ordinaria a través de una publicación en el Boletín Oficial por 3 días y con no menos de 30 días de anticipación, así dice el estatuto. Ella dice que no aclara el estatuto esos 30 días desde cuándo deben contarse y pregunta desde el primer día de la publicación si se cuentan los 30 días a partir del segundo o tercer día de la publicación. ¿Está mal? Con no menos de 30 días de anticipación. En realidad, los días de anticipación son a la fecha de la asamblea. Si ustedes determinaron que la asamblea va a ser el 18 de octubre, bueno, 30 días antes tienen que haber publicado, y yo les diría que con respecto al último día de publicación. O sea, los 30 días tienen que estar entre el último día de la publicación y la asamblea. Igualmente está rara la pregunta, porque ojo con cómo interpretan el estatuto, Sí. porque a veces dice que la convocatoria es con no menos de 30 días y no la Sí, publicación. y no la publicación, Entonces, exactamente. no es Sí, la es verdad. publicación, sino el acta de comisión directiva. Por un Ojo segundo porque... me puse el chip de sociedades, y por eso planteé lo de los 30 días y la última Es publicación y que demás. ella pregunta sobre la publicación. Como ella transcribió la pregunta, parece que su estatuto dice que 30 días de anticipación tiene que tener la publicación en el BOE. Pero ojo, porque los estatutos en general dicen que con no menos de 30 la convocatoria, y eso quiere decir que la reunión de comisión directiva con no menos de 30 convocar asamblea. Entonces cuenta la fecha de la convocatoria con la fecha de la asamblea, no menos de 30 Exacto, días. Pero correcto. dice bien... Y el tema de los días en la publicación del boletín oficial quizás no es tan
criptos a esos 30 días de anticipación, pero sí tienen que ser anteriores a la asamblea, y pueden ser hasta un día antes de la asamblea. Mientras haya 3 días de publicación, hasta un día antes de la asamblea lo pueden hacer. Claro, pero Es ojo, verdad. nosotros, como decíamos al principio y durante el vivo, contestamos en base a las preguntas que ustedes nos hacen. Revisen bien los estatutos para ver qué dice el estatuto, y si queda alguna duda pueden realizar la pregunta por chat o en el próximo vivo, pero ojo porque la pregunta está redactada de forma rara, porque suele ser desde la convocatoria y no desde la publicación, porque para publicar necesita la convocatoria. No es que la publicación se hace de manera, digamos, autónoma, no, necesita sí o sí una Exacto. convocatoria anterior. Sí. Totalmente claro. Bueno, gracias, Gaby. Excelente. Vamos a seguir entonces con la pregunta de Javier. Dice, en una modificación de estatuto, dirección de sede social, como dice, como estaba realizado con el modelo antiguo y lo hacemos con el nuevo, ya que cambia palabras y oraciones, ¿hay que especificarlo en algún punto de la asamblea? No sé Está a qué rara se la pregunta. refiere. Sí, en realidad, Javier, hay que ver, cuando te referís a que estaba realizada con el modelo antiguo y ahora lo hacen con el nuevo, entendemos que a lo mejor están utilizando el estatuto modelo. En ese caso no solamente estás modificando, no sé, entiendo que a lo mejor no solo estás modificando la sede social, sino que estás cambiando todo el texto ordenado, o sea, estás haciendo un nuevo texto ordenado del estatuto. No lo sé, no sé si estaba la sede consignada en el estatuto o simplemente tenían la sede consignada en el acta constitutiva, entonces en ese caso no necesitarías modificarlo. Necesitamos entender cómo es el trámite que estabas por realizar. Vamos a pedirte aclaraciones, Javier, porque no lo... Bien. Cualquier cosita, Javi, escribinos en el chat de Zoom los detalles que te acaban de consultar Gaby y Lau, así podemos darte una respuesta completa atendiendo a todos los detalles de tu caso puntual. Genial. Yo voy a retomar un poquito para atrás la pregunta de Facundo Agustín. Su pregunta ya fue evacuada en realidad, preguntaba sobre una reserva de denominación y la inclusión de una sigla. Belu, vos corregime, pero este vivo queda subido al muro de Facebook, así que puede rastrear su pregunta y la respuesta porque quedan todavía algunas más por responder. Pero sí, si su pregunta es si fue evacuada, sí, ya había sido evacuada esa consulta. No sé, Gaby, si vos querés aclarar algo, si no, yo creo que ya estaba respondida. Sí. Bien. Creo que a él puntualmente le habíamos pedido una aclaración respecto al trámite que estaba haciendo, porque no entendíamos si estaba haciendo una reforma de estatuto en la denominación o si estaba ingresando una reserva de denominación y en qué estado estaba, si había presentado la reserva o no había presentado la reserva. Era la Y lo primera que consulta que Sí. había ingresado él. Bien, la pregunta que está haciendo es que está queriendo realizar una reserva o hizo una reserva y no le aclaró las siglas y quiere ponerle siglas, va a tener que hacer una reserva nueva. O sea, Sí, el tema porque es, no sé en qué estado, en qué instancia está de la reserva. Si ya la presentaron, si nosotros ya la aprobamos, esa reserva tiene una duración de 30 días. Seguramente, si querés volver a presentar la reserva solo agregando las siglas, es muy probable que el sistema no te lo permita porque todavía hay activo una reserva de denominación muy similar, porque lo único que vos le vas a estar agregando son siglas. Entonces vas a tener que esperar a que se caiga esa denominación, que pasen los 30 días para poder presentar una nueva. Yo entiendo que no hay ningún problema con presentar una reserva con nombres y siglas. No, entiendo que el sistema lo permite, porque de hecho he visto nombres detallados y después las siglas. lo que no pueden hacer es utilizar solamente el acrónimo, No, claro. tienen que detallarlo. Así que eso puntualmente. Lo que veo es que sí nos aclaró que hay una presentada en mesa virtual, así que Facu, en este caso, tendrás que realizar lo que acaba de mencionar Gaby, si querés volver a hacer una reserva con otras particularidades. Bien. Bien, excelente.
seguimos con la pregunta de Beatriz. Dice, si tengo un sticker con un número, bueno, yo entiendo que ella pregunta, para una resolución, ¿dónde lo puedo consultar? Yo Bien, puedo contestar sí, esta, sí, si sí. quieren. Dale. Bueno, no, que en realidad, si la pregunta es dónde puede consultar el estado del trámite, bueno, primero el canal sería Facebook, que ahí les pueden decir puntualmente en qué estado está. Por otro lado está la consulta cba.gov.ar, que ahí Belu pasó en el chat. Ustedes pueden cargar su número de trámite y revisar desde cuándo está la presentación, desde cuándo ingresó al área. También depende mucho si ingresó por multinota o no, a veces si seleccionaron bien la repartición o no, puede demorar un tiempo también en ingresar a IPJ. Entonces, primero el Facebook, también tienen este tema de consulta SWAC, y por otro lado, si la pregunta es puntualmente sobre la resolución, como decíamos en otro momento del vivo, la resolución se notifica al domicilio electrónico a través de CIDI. Después, digamos, de manera genérica, no es que todos tienen acceso, sino que les llega puntualmente, corríjanme cualquier cosa, al iniciador del trámite, o pueden cargar Bien. otra persona. Y a la máxima Y a la autoridad. máxima autoridad, eso te iba a decir, sí. Bien, o sea, ellos pueden acceder a la resolución y no Y cualquier la persona. persona que inició el trámite, así en su bandeja, así como aparecen trámites en borrador, trámites pendientes, hay una solapa que dice trámites finalizados. Si el trámite efectivamente está finalizado, ahí les va a figurar, o sea, ustedes van a iniciar escribiendo el nombre de la entidad y les va a aparecer la resolución para que la puedan visualizar. Exactamente. Quien Entonces, utilizó su CIDI para subir el trámite a IPJ, ¿no? totalmente. Que inicialmente en la consulta SWAC lo van a identificar como el autorizado del trámite, ¿sí? Y lo importante es que tengan en cuenta cuando quieran ver el estadio desde consulta SWAC, la hoja de ruta, ¿sí? Y para repasar un poco lo que mencionaba Laura recién respecto a cómo descargar la resolución o conseguir la resolución es una vez que el área técnica archive el trámite, es decir, se envía, se notifica al ciudadano correspondiente, ya sea el autorizado o la máxima autoridad, ustedes la van a tener disponible de múltiples maneras, ¿sí? Una, la que dijo Gaby, en la sección de finalizados del portal de trámites, sí, solo si el trámite ingresó por el portal, ¿sí? Recordemos que hay trámites como, por ejemplo, la solicitud de una comisión normalizadora que se termina de completar en mesa virtual. Entonces, ¿cómo nosotros accedemos a las notificaciones que se hagan de los trámites de mesa virtual? Desde la sección del CIDI, del autorizado o de la máxima autoridad, que dice mis notificaciones o mis documentos. Si el trámite ingresa desde el portal de trámites de IPJ, vamos a poder conseguirla a través de la sección de finalizados, o si es una resolución inscripta, es decir, aprobada, la van a poder conseguir desde la consulta de documentos registrales, ¿sí? Esas serían las múltiples alternativas para acceder a la resolución una vez finalizado el trámite. Y obviamente, ante cualquier duda y consulta, en caso de que no puedan acceder, nos consultan, pasan los datos y los vamos guiando. Si hay que hacer algún reclamo para un reenvío, se hace siempre atenti al autorizado del trámite o a la máxima autoridad, ¿sí? Dicho eso, Lau, si querés pasamos a la siguiente consulta porque creo que vamos como en la 32. Están a full los usuarios. Sí, seguimos con la pregunta de Caro. Dice, hola, buen día. En caso de una asociación que tiene órgano de fiscalización con 2 integrantes titulares y un suplente, ¿hay que modificarlo? Bueno, Caro, en este caso lo vas a tener que modificar si es una entidad que tiene más de 100 asociados. Porque la reglamentación determina que las entidades que tienen más de 100 asociados tienen que tener una comisión revisora de cuentas, y esa comisión revisora de cuentas tiene que estar formada como mínimo por 3 titulares. Entonces, va a depender de la cantidad de asociados que tenga tu entidad. Bien, excelente. Bueno, hay una pregunta sobre una denuncia que es de Editorti, perdón si leí mal el nombre. El tema de denuncia, sí, por ahí delimitar un poco el objeto de este vivo, Belu lo mencionó al principio, es de asociaciones civiles
fundaciones y comisiones normalizadoras. Igual para conocimiento de todos, hay otra área de IPJ, que es el área jurídica, que se encarga de denuncias, vedurías, inspecciones, restitución de tasas. Bueno, hay otro tipo de trámites que no están incluidos en este vivo por su particularidad, como por ejemplo, sociedades tienen un vivo específico también, registro público también. Son todas cuestiones que no podemos evacuar en este vivo. Sí les pedimos a los usuarios que canalicen sus consultas, o sea, que no sea evacuado en este vivo no quiere decir que no haya una respuesta. Pueden hacer esta misma pregunta sobre denuncia en el Facebook de IPJ y se va a contestar. De todas formas, mientras tanto, también nos pueden pasar su nombre de usuario, así finalizado el vivo, transmitimos la consulta al área correspondiente y se comunican con ustedes también a través del chat de Facebook. Así que sí, como decía, no es un trámite que se vea en alguna de nuestras áreas, por lo tanto les pedimos que bueno, remitan la pregunta por el chat. Seguimos con la pregunta del usuario Galaxy S8. Dice, formar y reemplazar una comisión de un centro de jubilados. Los postulantes, ¿es obligatorio que sean afiliados o tener al día la cuota con el centro para pertenecer? Bueno, como a tu primera pregunta, si es obligatorio ser afiliado, entiendo que ser asociado a la entidad, sí es obligatorio, lo determina el código. En cuanto a si tienen que estar al día con las cuotas del centro de jubilados, eso ya va a depender de lo que determine su estatuto. Y cualquier otro requisito que el estatuto pida. Por ahí a lo mejor hay estatutos que determinan que para poder ser electos en la comisión directiva tienen que tener una determinada antigüedad o tienen que formar parte de una determinada categoría de asociados. Entonces, bueno, todos esos requisitos se tienen que cumplir, además de ser asociado o de tener la cuota al día. Lo de ser asociado es una obligación, lo de tener la cuota al día y cualquier otro requisito hay que ver qué dice el estatuto particular de la entidad. Bien, voy a leer una pregunta, pero para hacer una aclaración. Bueno, Sandra preguntó en preguntas anteriores sobre el objeto de una entidad. Bueno, y ella menciona que lo ideal para ella sería armar el objeto, enviarlo para ver si lo aprueban y después recién hacer la reserva de denominación y demás. Gaby, no sé si vos querés aclarar, si no yo tengo algo para decir. Sí, decilo. Que no hay preestudio del objeto. El objeto, digamos, pasa por una decisión interna de la entidad a constituirse. Nosotros no hacemos preestudio, se estudia el trámite recién, después de haber hecho la reserva de denominación con la constitución. Entonces, digamos, no habría esa posibilidad. Sí tienen que redactar el objeto adecuándose a la normativa vigente. Perfecto. Bien. Bueno, seguimos con otra pregunta del usuario AB. Que le habíamos dicho que como iba a presentar una asamblea ratificando y rectificando el anterior, iba a referenciar con el número de expediente anterior, número de expediente o número de sticker del trámite anterior. Dice, por lo que me escribieron posterior a mi pregunta, la asamblea extraordinaria rechazada y que voy a ratificar y rectificar, referenciando el expediente anterior, no correspondería al mismo año, ya que la extraordinaria rechazada fue del 5 de diciembre del 22. ¿Cómo hago entonces? ¿Genero un nuevo trámite sin esta referencia? En realidad no, vos vas a hacer la referencia, acá de lo que no vas a ver, Belu, si me estoy equivocando o no. Entiendo que de lo que no vas a liberarte es de pagar la tasa. O sea, si referencia el trámite, que es del año 2022, este año, ¿esa tasa se paga? Estoy haciendo la pregunta yo a Belu, soy usuario. Volvemos al inicio. El tema es así. El trámite rechazado al que va a hacer referencia es del año 2022. Hoy va a ser... ¿No? No puede reutilizar la tasa, no, por la ley impositiva. Pero sí va a poder referenciarlo. Entiendo que tendríamos que verlo por el Face, en todo caso, a este usuario puntual, porque es un rechazo del 2022, ¿sí? Entonces, el beneficio de exención de tasa, como dice Lau,
¿sí? En términos de referencia de trámites, no va a ser aplicable porque la exención de tasas solamente se da en trámites que estén bajo el mismo ciclo impositivo. Es decir, que sea un rechazo de 2023, entonces se va a poder hacer la referencia del trámite en 2023. Y esto tenerlo muy presente, ya que el video queda grabado y disponible en el muro de Facebook. Aquellos usuarios que nos escuchen ya a fin de año, ¿sí? Tengan en cuenta que tienen que finalizar los trámites, ya sea de constitución, de fundación, de asambleas, en el mismo año vigente si han abonado la tasa. Porque si abonaron una tasa, por ejemplo, del 2023 y finalizan el 1 de enero de 2024 el trámite, el mismo sistema les va a impedir enviar el trámite al área técnica porque no corresponde esa tasa. Lo mismo aplica para las referencias. No se pueden referenciar trámites que sean de otro ciclo impositivo. No obstante, ingresa tu consulta puntual en el chat, pásanos la información, si te parece, del nombre de usuario con el que normalmente gestionas con nosotros y vemos en particular si se puede hacer algún tipo de vinculación fuera de lo que estamos hablando de el beneficio de exención. Es muy importante hacerle seguimiento a este caso, así que si podés acercarnos ese dato para que podamos verlo en particular, te lo agradeceríamos, así que posterior al vivo lo analizamos bien, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta el beneficio de exención, como dijo Laura, es estrictamente al año vigente. Bien, esto es por el tema de la ley impositiva, se dicta por periodos anuales de año calendario, entonces no se puede aplicar una tasa de un año anterior a un trámite del año calendario vigente, se aplica la tasa del año vigente. Esto, totalmente. bueno, es así legalmente. Bueno, vamos a seguir con una pregunta, de nuevo, perdón si digo mal el apellido, dice Scaldazona, perdón. Dice, me quedó esta consulta, se realizó la publicación de la asamblea en el boletín oficial y en vez de poner asociación pusieron sociedad. ¿IPJ lo va a rechazar? Bueno, tenemos que ver bien esa publicación, así como medio en el aire, o sea, en un primer pantallazo te diría de que estaría mal publicado. La publicación en el boletín oficial es a los fines de que los asociados se enteren de que la entidad a la que pertenecen va a tener una asamblea, una asamblea. Entonces, tiene que estar publicado de manera correcta la denominación. Deberíamos ver ese dicto, porque a lo mejor dentro del cuerpo del texto de la publicación sí está bien puesto el nombre, pero bueno, como les digo, en principio estaría mal publicada, estaría mal hecha la publicación. Si hay un error en el nombre o si no tuviera el nombre, generalmente es como imposible de que el asociado de la entidad se entere que se va a realizar una asamblea. Bien, excelente. Seguimos con la pregunta de Marisa, dice, respecto del capital inicial, bueno, ella pone que en asociación civil es 5.000, ¿se tenía que depositar en una cuenta? Exacto, Marisa. Cuando vos empieces a cargar el trámite de la Constitución, ya sea modelo redactado por el ciudadano o modelo de IPJ, preaprobado de IPJ, vas a llegar a una parte de la solapa de capital, en donde vas a tener que generar una cuenta, te va a pedir la carga de ciertos datos y se va a generar una cuenta que se va a crear a los fines de que vos hagas el depósito de ese capital. Ese depósito de capital recién lo vas a poder, o sea, la cuenta supongamos, se va a generar hoy, recién mañana van a poder hacer el depósito en esa cuenta. El otro día de que se genera va a estar habilitada para que se pueda hacer ese depósito. Una cuenta que se crea a los solos efectos de esto. Una vez que el trámite fue aprobado o rechazado, cualquiera de los dos casos, la plata va a volver a los CBU que ustedes tuvieron que cargar, porque el sistema también les va a pedir que se cargue el CBU de la máxima autoridad y como segunda opción el CBU de otra autoridad, a los fines de, ya sea cuando esté rechazado o cuando esté aprobado el trámite, esa plata vuelva
al CBU principal. Si el CBU principal tuviera alguna falla, se va a devolver a la segunda opción, que es el segundo CBU. Vale, ahí No, dos aclaraciones importantísimas. Porque teniendo en cuenta una pregunta que nos entró en Facebook hace como 2 semanas sobre esta cuenta particular. Marisa, ante todo, nos dice bien, gracias, así que quedó entendido, pero Marisa, te vamos a dar 2 tips. Primero es, esta caja de ahorro que comenta Gaby, surge como convenio con Bancor para este motivo puntual, ¿sí? Quiere decir que nace y muere con la inscripción de la Constitución o el rechazo de la Constitución, ¿sí? Para este trámite puntual. Si ustedes después quisieran abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro, eso es a una decisión particular de la entidad. Pero esta caja de ahorro solamente es a los fines de acreditar la Constitución, ¿sí? Puntualmente, el capital social. Y otro punto importante a tener en cuenta es que los CBUs, ¿sí?, de devolución de esta reserva que ustedes han incluido en la Constitución, sí o sí tienen que ser CBUs bancarios, ¿sí? No pueden ser, por el momento no está habilitado en sistema, que sean billeteras virtuales, ¿sí? CBU con B corta todavía no. Entonces, ténganlo presente. En caso de que el presidente tenga solamente habilitado una cuenta en una billetera virtual, hay otras opciones, siempre y cuando que el CBU bancario no tenga cotitularidad, ¿sí? Tenga un solo titular que sea la persona física que está representando determinado cargo en esa constitución. Así que esos son tips a tener presente en el momento de hacer la constitución. Gaby, si a vos se te ocurre algo más puntualmente, lo que hay estaríamos joya. Perfecto. Podemos seguir con otra pregunta entonces. Bárbaro. Bien, excelente. Seguimos con la pregunta de Javier. Dice... Que Javier había preguntado antes y no habíamos entendido el caso. Era de una reforma. Bueno, vamos a ver si ahora sí. Dice, en el estatuto original figuraba la dirección de la asociación civil con calle y número. Como se mudaron y viendo que en el modelo actual únicamente figura dentro de la provincia de Córdoba, se modificaría, según el nuevo modelo, que varía al anterior, lo que en el nuevo estatuto ordenado habría varias modificaciones en las palabras usadas. No así en el espíritu de los artículos. Bien, entonces Javier, lo que vos estás queriendo hacer es cambiar el domicilio y modificar el estatuto. Sí o sí vas a tener que modificar el estatuto social, primero porque ya el domicilio no es el mismo, porque lo mudaron, y además porque querés sacar esa referencia que se hace al domicilio dentro del estatuto en el artículo 1, supongo. Entonces podés hacerlo. Esto va a implicar cambio de domicilio y modificación de estatuto. Vas a tener que acompañar un nuevo texto ordenado, cómo va a quedar redactado la modificación del artículo 1 junto con el resto del articulado, pero además nunca te olvides, y esto lo podés revisar en la resolución 50, cada vez que vos hagas una modificación en el estatuto, es un requisito, digo entre comillas requisito, en realidad es parte de lo que sucede en las asambleas, que quede determinado dentro de la asamblea cuál es la modificación que se va a introducir en el estatuto. Esto es un poco lo que hablamos al principio de la sala. Cuando ustedes hacen una modificación del estatuto, como yo les digo, estas asambleas se realizan efectivamente. Yo, por ejemplo, como presidente de la entidad, si me planto frente a los asociados y les digo, bueno, vamos a realizar una reforma del estatuto, dudo que si yo no les doy las explicaciones pertinentes a los asociados no van a votar por una reforma que ni siquiera les estoy explicando de qué se trata. Entonces, en este caso, en la asamblea tendrán que dar las explicaciones a los asociados, vamos a quitar del artículo primero el domicilio y vamos a hacer referencia simplemente a la jurisdicción, que es en la provincia de Córdoba. La sede va a quedar fijada en determinado domicilio y ahora el artículo primero va a quedar redactado de la siguiente manera. Todo eso que yo voy a decir frente a la entidad es después lo que voy a tener que plasmar en la transcripción del acta. Por eso es que les digo, les hago entre comillas un requisito, que tienen que estar determinados los artículos que se van a reformar, porque en realidad no es que sea un requisito por un capricho nuestro de IPJ, es porque es lo que ustedes debieron haber hecho en la asamblea, darles explicaciones correspondientes a los asociados.
Entonces, como te dije, acá vas a estar planteando la modificación de autoridades por un lado, la modificación del domicilio por un lado, y por otro lado la reforma del artículo 1 para sacar ese domicilio, que ya no es más el mismo, y que además no tenés ganas de que siga figurando ese domicilio. Vas a tener que hacer las dos cosas. Bien, yo como resumen, es decir, o sea, está la sede y está el domicilio, que es la jurisdicción. Lo que sí o sí tiene que estar en el estatuto es la jurisdicción de la provincia de Córdoba, porque es donde tiene competencia IPJ. Por otro lado, si saca la sede del estatuto, que se acuerde que el estatuto en el texto ordenado no va a figurar la sede, pero tiene que quedar fijada en algún lado. Por lo tanto, como dice Gaby, la explicación en el acta de asamblea que la sede va a quedar fijada en tal lado, más allá de que el estatuto ya no lo tenga. Y quería decir algo más. Y que también prevean en el estatuto a través de qué medio se va a modificar la sede, porque hay entidades que eligen que después, cuando no queda en el estatuto, lo modifique la asamblea y otros que lo modifique la comisión directiva. Entonces piensen bien, si lo saco del estatuto, listo, ya no necesito reforma de estatuto. Bueno, ¿dónde lo voy a prever? O sea, ¿quién va a tener facultad de modificar esa sede? ¿La comisión directiva o la asamblea? Todo eso que quede bien plasmado en el estatuto para que cuando ustedes, si tienen que modificar la sede, sepan por qué vía lo tienen que realizar. Bueno, genial. Seguimos con la pregunta de María Esther. Volviendo a mi pregunta anterior, el estatuto de la entidad, ella había preguntado sobre la publicación con la anticipación de 30 días. Dice que su estatuto dice publicar con no menos de 30 días de anticipación. Es todo lo que dice. ¿Puedo contar los 30 días desde el primer día de publicación? No, en realidad, si es así, si dice publicar con no menos de 30 días de anticipación, esos 30 días se cuentan a partir de la última publicación. Bien, perfecto. Una duda aclarada. Y después tenemos la pregunta final de Galaxy A21S. ¿Cómo se informa el cambio de domicilio de una asociación? Aplicaría un poco las respuestas que le dimos a Javier. Hay que ver el domicilio donde lo tienen fijado, si lo fijaron en el estatuto social, en ese caso va a implicar una modificación del estatuto, entonces van a tener que realizar una asamblea y se va a presentar a través del sistema. Si se realiza solo, o sea, si esa modificación del domicilio no implica una modificación del estatuto y se hace simplemente por un acta de comisión directiva, porque esa decisión del cambio de domicilio tiene que haber sido tomada conforme a lo que determine su estatuto por la comisión directiva o por la asamblea, que es lo que decía Laura, y bueno, y en función de si se trata de un acta de comisión directiva por la mesa virtual, o si se trata de una asamblea, como se presentan todos los trámites de una modificación de estatuto, ¿no? Bien, ojo, cambio de domicilio, en realidad es cambio de sede, porque sí, tal cual. domicilio es la jurisdicción. La jurisdicción no se puede cambiar porque implicaría ya un cambio en la competencia también. Claro, si estamos hablando de eso, de cambio de jurisdicción, se presenta por el sistema como cuando presentan cualquier otra asamblea. Pero yo creo que se entiende por domicilio, la sede deben estar queriendo expresar. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo creo que fue un vivo muy productivo. Respondimos aproximadamente 40 consultas, entre las consultas que nos quedan plasmadas y las repreguntas. Bueno, Belu, ¿querés comentar cuándo es el próximo vivo y esas cuestiones? Sí, la verdad, muchísimas gracias. Son ya las 11:53, así que aproximadamente 2 horas de encuentro. Es espectacular. Desde ya, muchas gracias, chicas, por asistirnos el día de hoy. Gracias por dedicarnos su tiempo y por cada una de las respuestas, sobre todo por la hermosa predisposición de todos los lunes y de cada vez que arrancamos este hermoso vivo. Cuéntenos los usuarios qué tal les pareció este encuentro, cómo lo vivieron. En todo caso, siempre dejamos con Lau y Gaby, al finalizar el vivo, disponible en el chat de Zoom, una encuesta a los fines de que ustedes nos puedan comentar cómo vivieron esta experiencia y totalmente abiertas, nosotras tres, más todos los agentes que están detrás, a recibir todas aquellas críticas constructivas para poder
seguir expandiendo y sumando este espacio. La verdad que yo estoy muy feliz particularmente por ver tantos nombres nuevos, así que los invitamos a sumarse a los próximos vivos, que como dijo Lau, son el lunes 2 de octubre y el lunes 30 de octubre. Tengan en cuenta que el 16 no va a haber vivo porque es feriado, así que tenemos lunes a inicios de mes y lunes a fin de mes para comenzar y cerrar el mes con todo. Ahí veo que Mariana dice muy bueno, es la primera y muy conforme, así que Mariana, bárbaro. Eglis dice, bueno, de las respuestas de respecto a Eglis, nos quedaron algunas puntualmente pendientes que son las que vamos a analizar después de este encuentro y vamos a responder. Una son las de Eglis, que son sobre 2 entidades. Revisemos, chicas, nos quedó la de Eglis, nos quedó puntualmente Sí, la son de varias, sí, pero quédense tranquilos que totalmente. las vamos a contestar y que cualquier cosa, si se nos llega a pasar alguna pregunta y quedó alguna duda, está el Facebook de IPJ, como decíamos, lunes a viernes de 8 a 18, pueden repreguntar por ahí, pueden hacer referencia en vivo también, podemos repasar bien cuál fue la pregunta, así que bueno, no duden en preguntarnos. Yo quiero retomar el tema de la difusión, aprovechando que seguramente nos acompañan personas que son profesionales o que tramitan de manera habitual en IPJ, si nos pueden ayudar en sus grupos o sus redes, digamos, a difundir este espacio, siempre es bienvenido que las personas se acercan a la repartición para conocer cuáles son los requisitos. En general, obviamente no son requisitos de criterio, sino que están avalados por la normativa y digamos las guías de trámites que tenemos difundidas en la página IPJ, pero sabemos que a veces puede ser dificultoso encontrar específicamente una respuesta puntual de algo que tienen dudas, así que están invitados ustedes a volver a nuestros vivos y también a las personas que conozcan, si nos ayudan a difundirlo, también, bueno, estamos agradecidos. Sí, para que este espacio crezca aún más todavía. Lucía dice, muchísimas gracias por todo el tiempo compartido, por la claridad y calidez de cada una de ustedes. Será hasta la próxima y el próximo encuentro. María dice, muy claro todo, muchas gracias, así que bárbaro el encuentro. Cualquier cosita, como dijo Lau y Gaby, toda la información siempre está disponible en nuestra página web ipj.cba.gov.ar y para recibir más información y novedades de IPJ pueden chequear el chat de Zoom y se pueden anotar al newsletter mensual, suscribirse al canal de YouTube, seguirnos a través de Facebook para poder activar las notificaciones ante cualquier vivo que estemos realizando en el momento y acceder a las novedades de nuestra página web, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias, chicas. Ahí veo que dice que son unas genias, muy claro y concreto todo, están alabándolas y súper merecido porque la verdad espectacular. Gracias Gaby, gracias Lau y gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos el 2 de octubre en otro encuentro y desde ya que tengan una hermosa jornada todos. Bueno, muchas gracias, buena semana, hasta luego. Adiós.